Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero, desplegados en titulares, en Noticia Ecuador. El entramado de corrupción conocido como el Gran Padrino llega a la Asamblea Nacional, que hoy inició una investigación al gobierno de Guillermo Lasso. El caso, del que no se sabe a dónde fueron a parar millones de dólares de empresas públicas del sector eléctrico, involucra a personas del círculo cercano al presidente del país. ¿Hasta dónde podrá llegar esta investigación? Vamos a averiguarlo. En Noticia Perú, 50 días de represión, vulneración de derechos humanos durante las movilizaciones. Es el título del informe presentado este jueves por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Según este organismo, la respuesta del Estado frente a la protesta social ha sido de una brutalidad sin precedentes en la historia democrática del país. Les contamos. En Noticia Siria, una astronómica cifra en recursos naturales ha robado a Estados Unidos al país. Lo denunció el embajador sirio ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Son 100.000 millones de dólares hurtados durante los años de invasión y guerra impuesta. Profundizamos en ello. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Ecuador, el Parlamento activa una comisión para investigar sobre el escándalo de corrupción que salpica el círculo cercano del presidente Guillermo Lasso, que además será citado a comparecer. El presidente niega que exista una estructura corrupta en su gobierno y acusa a la comisión de buscar desestabilizar el país. Este jueves, en una primera sesión, se eligió a la directiva de la Comisión Ocasional por la Verdad, Justicia y la Lucha contra la Corrupción, designada para el caso denominado El Gran Padrino. La comisión tiene la finalidad de realizar la fiscalización y control político de la publicación de audios por el medio digital La Posta, en los que se devela una presunta red de corrupción en las empresas públicas del país. Por estas divulgaciones, la Fiscalía abrió una investigación que llamó Caso Encuentro, en alusión al eslogan que usaba el gobierno. El caso ha dejado 8 allanamientos, renuncias en 13 empresas públicas y la investigación sobre el principal salpicado, Hernán Luque, ex coordinador de las empresas públicas. Al gobierno le ha costado mantener una reacción clara respecto al tema. Luque renunció al cargo en octubre de 2022 y el presidente Guillermo Lasso se contradice sobre la razón de la dimisión. ¿Por qué salió Hernán Luque del gobierno? Hernán Luque salió del gobierno porque con absoluta franqueza no sentía confianza en él y le pedía al secretario de la administración que le pida la renuncia. Señor presidente, ¿por qué se fue Hernán Luque de las EP, de las empresas públicas, sin informe y en silencio? Bueno, pues la gente renuncia y se quiere ir y quiere cambiar de posición. ¿Yo qué puedo hacer? ¿No sabe usted por qué? No sé por qué. En los audios también sale salpicado Danilo Carrera, cuñado de Guillermo Lasso, como cabeza de la trama. Oye, ¿qué pasó que no me enviaste el currículo? ¿No me enviaste? No me lo ha enviado ese cojudo, dile que me lo envíe, que tengo la reunión en 1 hora. Bueno, ya, mañana, a ver, ya tengo el nombre yo. Ya, ese va de ministro, ¿no? Confirmado, ya, ok, ya, no te preocupes, ya, ese va de ministro confirmado. La comisión parlamentaria tiene 30 días para elaborar y presentar un informe pormenorizado del caso, para que sea conocido y debatido por el Pleno de la Asamblea Nacional. Lasso será citado a declarar. Recordemos que dentro de la investigación de papeles de Pandora, el presidente de la República estuvo llamado a comparecer porque es un funcionario público, es el primer funcionario público del país, siendo el presidente de la República. No compareció porque tenía la misma negativa y tenía la misma acción de
ocultar lo que existe dentro de los papeles de Pandora. Quizá pueda hacer lo mismo dentro de esta comisión, de no comparecer para darle transparencia al país, pero quien quedará mal no será la comisión, será el presidente de la República por su constante negativa de darle respuestas al país, de poder sancionar y juzgar a quienes están involucrados en actos de corrupción. Para el presidente, la conformación de esta comisión tiene como objetivo desestabilizar su gobierno, tal como lo afirmó esta semana en una entrevista. Es una comisión de conspiración, no de investigación. Que investigue la fiscalía, que ellos investiguen todo lo que quieran a través de la comisión de fiscalización, pero cuando forma una comisión ad hoc especializada, es claramente una intención de desestabilizar la democracia. No lo van a lograr. Además, el escándalo se expandió porque Lasso ordenó al secretario anticorrupción, Luis Verde Soto, designado por él mismo, investigar la presunta trama de corrupción, pero este fue forzado a renunciar minutos antes de exponer el informe, del que el Ejecutivo rechazó las conclusiones. Esta es una síntesis, les contamos a todos ustedes, nuestra audiencia en América Latina, el Caribe y el mundo, de todo lo que ha sucedido en los últimos días. Hoy, el hecho coyuntural, como lo contábamos en los titulares, es que comienza esta comisión de investigación ya señalada y acusada por el presidente Guillermo Lasso. ¿Qué más ha pasado? Le preguntamos a nuestro compañero de labores, siempre bien informado, Orlando Pérez, desde Quito. Hola Orlando, adelante, muy buenas noches. ¿Qué tal, Tatiana? Qué gusto saludarte a la distancia. También un saludo especial para la audiencia de Telesur. Y efectivamente el gobierno tiene una estrategia para disminuir, bajar o atenuar el impacto que ha tenido esta denuncia de corrupción. Y por eso en algunos espacios informativos han salido los voceros de gobierno, pero sobre todo lo que ya nos sorprende en el Ecuador es que la prensa trata de colocar en un tercer o cuarto lugar de importancia lo que ocurre con este tema. Sin embargo, el día de hoy el exsecretario anticorrupción, el señor Luis Verde Soto, ha brindado entrevistas en varios medios de comunicación y ahí podríamos definir dos elementos clave. La primera es que efectivamente en sus informes, en sus declaraciones, se explica y queda de manera manifiesta la existencia de una red de corrupción al más alto nivel, sobre todo en las empresas públicas, aunque un lenguaje bastante académico, sociológico, él habla incluso de 52 indicios infralegales o elementos infralegales que estarían cometiéndose en el gobierno para el cometimiento de delitos. Esto, en otras palabras, para quitar el tono académico, son 52 violaciones legales que tendría en este momento detectadas las autoridades con respecto a los casos de corrupción. En el otro elemento, por supuesto, también es la disputa, la divergencia con el presidente de la República. Algunos rumores hablan de que le tachó de traidor al señor Luis Verde Soto, el presidente de la República. Él dice que nunca escuchó esa palabra, pero efectivamente durante 3 horas el día lunes se reunieron, hablaron del tema, de lo que quedan ya demostradas las entrevistas del día de hoy. ¿Qué puede pasar en adelante? Una de las cosas que quedan en duda es si el presidente va a tener alguna persona que sea a cargo de la Secretaría Anticorrupción. 2, que podría eliminar la Secretaría Anticorrupción porque no tiene ningún sentido después de todo lo ocurrido en los días anteriores y sobre los casos que se han denunciado. O 3, efectivamente dejar pasar el tiempo como acostumbrado en su estrategia, dejar que bajen las aguas y pasar a otra cosa. No nos olvidemos además que en medio de todo esto hay un proceso electoral, hay unos comicios para el próximo 5 de febrero, prácticamente un poquito más de una semana ya llegan los comicios, y por otro lado también efectivamente hay una violencia que se ha desatado en los últimos días, Tatiana y quienes nos escuchan, contra candidatos en campañas electorales. El fin de semana fue asesinado un candidato en la ciudad de Salinas, un importante balneario de la costa ecuatoriana, y esto da cuenta de que hay un momento muy particular en la violencia política que además parecería que también se quiere dejar de lado. El presidente de la República ha enviado a sus ministros para atenuar estos temas. El día de hoy, incluso el ministro del Interior habló de que ya se tiene chalecos antibalas para los policías, lo cual por supuesto está bien que lo tengan, debían haberlo tenido con más anticipación, y ahí ocurrió incluso un acto doloroso. Uno de sus escoltas se desmayó y el ministro continuó como si nada en la rueda de prensa. Es decir, violencia política, bandas criminales, sicariato en medio de actos de corrupción dan cuenta de que el panorama político, social, económico del Ecuador no es el más agradable como para afrontar unos procesos electorales. Y además, en lo otro, en el plano económico, el presidente, no sé si cometió un exabrupto o le informaron mal,
pero él dijo en una cadena nacional de que el Ecuador había experimentado la tasa más baja de desempleo de toda la historia contemporánea. No se confundió porque la historia contemporánea, según lo que conozco y saben algunos expertos, empezó con la Revolución Francesa y de esa época para acá no creo que se pruebe que estamos en el desempleo más bajo de esta historia, Tatiana. Un escenario extremadamente complejo. Una pregunta con todo eso que nos estás contando, que como bien dice, se hila una situación con la otra, pero es extremadamente grave la violencia política. En tiempo preelectoral, amenazas, asesinatos de los candidatos a los cargos electorales locales. ¿Hay alguna medida, hay alguna acción por parte del gobierno para proteger sus vidas? Pues absolutamente nada, no, de esto no se ha hablado. De hecho, una de las cosas que dijo el ministro del Interior en su momento cuando arrancó la campaña, y ya hubo asesinatos, asaltos, atentados contra las campañas electorales, dijo que él no tenía el personal suficiente como para cuidar o preservar la vida de tantos candidatos. No nos olvidemos que se eligen este 5 de febrero alcaldes, prefectos, concejales, además miembros del Consejo de Participación y las juntas parroquiales. Sí, efectivamente es una cosa muy difícil cuidar a todos los candidatos, pero tampoco se han tomado las medidas adecuadas, por ejemplo, para vigilar las caravanas, los mítines de los candidatos cuando ocurren estos en ciudades, en zonas de bastante violencia, como se ha vivido en los últimos tiempos. Definitivamente todavía quedan pocos días, es decir, el próximo domingo 5 se realizan las elecciones, quedan varios días y nadie supondría que de aquí para el 5 de febrero está garantizada la vida ni de las personas de sí mismo y menos aún de los candidatos que hacen sus recorridos, hacen sus encuentros y sobre todo también miércoles y jueves próximo de la próxima semana se realizarán los cierres de campaña. O por lo menos las llamadas alertas tempranas, que es otra opción ante una emergencia que evidencien los candidatos. Muchísimas gracias, Orlando, por ese panorama. Muy buenas noches. Un abrazo, Tatiana. Un abrazo. Que estés muy bien. Hasta mañana. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Mireya Pazmiño. Ella es vicepresidenta de la Comisión Ocasional Multipartidista que investiga la denuncia de corrupción en el gobierno en el caso denominado El Gran Padrino. Nos acompaña desde Quito. Mireya, bienvenida, muy buenas noches. ¿Cómo está, asambleísta? Buenas noches, muchas gracias a Telesur por la invitación y estamos aquí dispuestos a dar a conocer qué es el trabajo que va a hacer la Comisión Ocasional del Pleno de la Asamblea Nacional en cuanto a todo este caso del Gran Padrino. Muchísimas gracias. Pues precisamente, ¿cómo arrancaban durante esta jornada? ¿Cuál es la agenda que tienen? Es un mes para completar toda una investigación que luego será presentada públicamente y comienza con el señalamiento del propio presidente de la Nación diciendo que se trata una comisión para conspirar en contra del gobierno. Bueno, eso es lo que ha dicho siempre, que el presidente no ha podido tener la mayoría en el Pleno de la Asamblea Nacional para ser aprobadas unas leyes nefastas neoliberales en contra del país, en contra de los ecuatorianos. Siempre que ha presentado algún proyecto de ley que va en contra de los derechos, como por ejemplo hace un año y más presentó un proyecto que era lesivo para los trabajadores, que retrocedía sus derechos, la Asamblea Nacional lo devolvió y él dijo que que quiere solamente desestabilizar al gobierno, que quiere darles golpe de Estado, cuando es el propio gobierno, el propio presidente quien ha rechazado proyectos de ley que sí van en favor del pueblo ecuatoriano. En ese sentido, siempre ha sido esa pesadilla de la Asamblea Nacional para él. Pero nosotros, usted sabe cuál es nuestra función: fiscalizar, legislar. Y cuando se comienza de igual manera un proceso de fiscalización contra funcionarios del gobierno que no están atendiendo a las necesidades o no están cumpliendo con sus funciones, sale con esta clase de comentarios. Es la pesadilla o no sé qué es lo que le pasa al señor presidente de no darse cuenta del grave daño que está pasando el Ecuador, que están pasando los ecuatorianos con todas estas denuncias de corrupción que está dentro de su gobierno y alrededor también de él, de familiares cercanos. Ahora es un proceso de fiscalización, un control político que está haciendo la Asamblea Nacional. No queremos desestabilizar, queremos dar a conocer el grado y cuál es toda esta trama de corrupción que se maneja dentro de este gobierno, en especial dentro de las empresas públicas. Claro, asambleísta, ¿y por dónde van a comenzar? ¿Cómo comenzar a desenmarañar este llamado entramado de corrupción que involucra a personas muy cercanas al presidente Guillermo Lasso,
a personas en distintas instancias del poder, pero todas con una, según lo que se conoce a través de los audios filtrados, de las investigaciones periodísticas, objetivo, y era generar ese nivel de corrupción a través de las empresas públicas del sistema eléctrico de la nación. ¿Cómo comenzar a desenmarañar todo esto? Bueno, tenemos que ver cómo comienza el nombramiento al presidente de todas las empresas públicas. Se concentra el poder en él, en el presidente. ¿Quién lo designó? ¿Sí? ¿Cuáles eran sus funciones? De igual manera, llamar a todos los gerentes de las empresas públicas para ver, primero, si cumplían con la designación de estar en esos cargos y luego cuál es la cantidad de dinero, de presupuesto que manejaban dentro de las empresas. Recién un medio de comunicación dio una noticia de que Petroecuador prácticamente está abandonado, que sus empleados abandonados no están invirtiendo ahí, no están ejecutando el presupuesto en las empresas públicas. Lo que están haciendo es traer al caos, a ver que las empresas no están caminando bien, a la mala administración, aprovecharse simplemente de la contratación pública, y ahí se verá de todos esos contratos cómo se han estado manejando también las empresas públicas. Y eso es, desde ahí nosotros vamos a comenzar, viendo cómo ha sido designado el presidente, llamándole a comparecer al expresidente que todo el mundo conoce, que es el señor Luque, de igual manera a los gerentes de las otras empresas públicas. También llamaremos a comparecer a varias entidades del Estado, a la Superintendencia de Bancos, a la Superintendencia de Compañías, al SRI y a otras entidades más. Va a haber un debate el día de mañana, ya estamos convocados para las 7 de la noche, creo que está la hora, y ahí habrá el debate con el resto de compañeros también legisladores para proponer a quién más se puede llamar a las comparecencias y de igual manera al pedido de información. Estaremos también comunicándonos con este medio digital que hizo las denuncias, que venga también a comparecer acá en la comisión, que nos entregue las pruebas que tengan, y haremos un trabajo con todos los compañeros tratando de esclarecer y buscar en dónde está toda esta red de corrupción del gobierno, quiénes están involucrados. Y daremos también a conocer a toda la ciudadanía a través de los medios de comunicación que ustedes son los que nos van a ayudar con esta labor de informar al país en verdad qué es lo que está pasando, porque al presidente de la República no se le cree nada. Ha salido a decir que todo es mentira. Mientras tanto, todas las pruebas están saliendo a la luz y cada vez más, donde que usted aplaste en ese gobierno sale solamente pus, sale mucha porquería de tanta corrupción que está. Sí, asambleísta, y será también tenido en cuenta y llamado a declarar el ya exsecretario anticorrupción, porque recordemos, y lo decíamos en el informe que nos precedía a este análisis, a esta conversación, que justo horas antes de que fuese a presentar el informe es que le piden su renuncia. Claro que sí, nosotros estaremos pidiéndole al señor, yo creo que él debería ir, ha presentado un informe, él ha dicho que es transparente y está indicando la verdad, lo que ha pasado. Y ese informe también deberemos utilizar como una de las piezas claves para sacar el informe de la comisión sobre toda esta red de corrupción. Y él estará convocado y esperemos que vaya y que dé a conocer todo lo que él ya sabe, ya conoce, ya hicieron la investigación. Recuerde que él es el secretario o exsecretario anticorrupción. Y eso es muy importante escucharle. Él debe saber más cosas de lo que todavía no han dicho en este medio digital que está haciendo todas estas clases de denuncias con los audios y con la documentación que tiene. ¿Cree usted, asambleísta, que este entramado de corrupción se centró en las empresas públicas en el sistema eléctrico del país? ¿Qué es lo que sucede dentro de este sistema? Mire, todas las empresas públicas están tratando de desprestigiarle, de no ejecutar el presupuesto, no repotenciar, les está trayendo al caos para luego que rifar las empresas públicas. Ahí está la corrupción también y ahí está todo este supuesto proyecto político del señor Guillermo Lasso de reducir al Estado, de quitarle a los ecuatorianos nuestros bienes para entregarles a sus amigos, a las transnacionales, a sus amigos banqueros. Ese es el juego que están ahora atrás de estas empresas públicas.
Como le dije, recién escuchamos lo que está pasando en Petroecuador, escuchamos lo que está pasando en las empresas públicas, en las empresas eléctricas. ¿Qué pasa con CNT, una empresa de telecomunicaciones que nosotros a nivel mundial, la telecomunicación es un buen negocio, es unas buenas empresas, y ahora le tratan de quebrarle para luego decir que no funciona, no sirve y vender estas empresas públicas, cuando lo que deberíamos hacer es ver un buen administrador que rindan esas empresas para que de ahí salga el presupuesto para todos los ecuatorianos. Pero como le dije, este proyecto neoliberal del señor Guillermo Lasso lo que quiere hacer es reducir el Estado, quitarle las empresas públicas para venderlas a sus amigos banqueros. El banco, el sistema financiero es lo que más ha ganado en el año 2022 y no hay reactivación económica en el resto de la población, en el resto de empresas, en el resto de compañías, en el resto de negocios o microempresas acá en el país. Lo único que se ha visto es que las ganancias del sistema financiero de los bancos en el año 2022 sobrepasan los 600 millones de dólares. Eso es lo que estamos viendo y eso están pretendiendo llevar al Estado ecuatoriano a que, digamos, y están metiendo las manos, ¿no? Aparte de lo que están tratando de llevar al desprestigio, al caos a estas empresas, están metiendo las manos y robándose el dinero que dan estas empresas a través de la contratación pública. ¿Usted cree que esta situación, este entramado de corrupción, el gran padrino como se le conoce, o el caso Encuentros, haciendo esta correlación del gobierno del encuentro, tendrá directa incidencia en las próximas elecciones locales y en este referendo que ha sido realmente impuesto por el gobierno, por el presidente Guillermo Lasso? Los ecuatorianos no le creen ya a un gobierno mentiroso. Desde que inició el señor Guillermo Lasso se sentó ahí ilegítimamente. Cuando pasó a la segunda vuelta, usted sabe, había milésimas o porcentajes mínimos de quién iba a entrar a la segunda vuelta. Y desde ahí comienza ya la corrupción y lo ilegítimo de este gobierno. Luego, cuando ya está de gobierno, está de presidente, solo le ha hecho es mentir al país. Dice que no va a subir los impuestos y lo primero que les dio a los ecuatorianos es un paquetazo al bolsillo de los que menos tienen. Luego de eso, le dice a los ecuatorianos que va a invertir, es el mayor gasto social que ha hecho, y lo viene diciendo incluso el presidente de Estados Unidos, que es cerca de 15.000 millones de dólares. Y no es así. Yo estoy en la comisión que revisa el presupuesto general del Estado y es 11.000 millones de dólares, de los cuales 10.500 millones de dólares es para gasto corriente, es para pagar sueldos, y para inversión solamente queda 500 millones de dólares. Y de esos 500 millones de dólares, ellos les ponen al pago de jubilación como inversión, como obra pública. Esto es inaudito. Lo que se está haciendo, como se está burlando de los ecuatorianos, no lo vamos a permitir, y los ecuatorianos le van a dar la respuesta en esa consulta mentirosa, mañosa que ha presentado el gobierno, que no soluciona ninguno de los problemas graves que estamos atravesando los ecuatorianos. No tenemos educación, no tenemos salud, no hay trabajo. Se están muriendo de hambre los ecuatorianos, con una desnutrición infantil altísima. Mi provincia de Bolívar abandonada. Le viene mintiendo que va a hacer una carretera 4 carriles y hasta el día de hoy no hay ni los estudios, no está ni un proyecto presentado. Eso es solamente miente a todos lados que va el señor presidente. Asambleísta, yo la escucho y me sorprende. Sí, me sorprende mucho porque todo esto no se ve ni mínimamente reflejado en los medios de comunicación del Ecuador. ¿Qué opina usted al respecto? Yo siempre he levantado esa voz, que los medios de comunicación, los que más ven la ciudadanía, están tapando, ¿sí?, toda este gobierno inepto que no ha hecho absolutamente nada por nosotros, y ellos lo encubren. Dan a conocer solamente los problemas que a veces se presentan en la Asamblea Nacional, y tampoco presentan los proyectos de ley o las fiscalizaciones que nosotros llevamos a cabo. Es un complot, es una prensa corrupta de algunos medios, no todos, algunos, que están encubriendo a este incompetente de presidente que tenemos. Tenemos un gobierno corrupto y están ahí los audios y están ahí las pruebas. Está un informe del expresidente de la Secretaría de Anticorrupción, que él mismo lo sentó y lo puso ahí. Y en los medios de comunicación no tenemos nada de esto. Cuando la gente ha salido a protestar de que no tiene medicina, que
las personas están muriendo. No dicen absolutamente nada. Nuestros jóvenes, nuestros hijos, no tienen una buena educación, no tienen acceso a las universidades. En las escuelas públicas, lo que están haciendo es abriendo escuelas unidocentes. Eso ya estamos en la edad de piedra, estamos regresando, retrocediendo en nuestros derechos. No estamos nosotros buscando absolutamente nada más que no sea los derechos que están en la Constitución, que se nos dé el presupuesto que existe, pero que sea asignado adecuadamente a toda esta parte social que necesitamos. Y sobre todo en tiempos post-pandemia que ha sido tan difíciles y el Ecuador en particular un país tan golpeado, además producto de la mala gestión con respecto a la COVID-19. Pues, asambleísta, muchas gracias por este tiempo, la hemos escuchado atentamente, nosotros quedaremos pendientes de cómo avanza este mes de investigaciones multipartidista con respecto a este tremendo escándalo de corrupción en su país. Muchas gracias, buenas noches. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Y una a usted muchas noche. Gracias, hasta luego. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Perú, 50 días de represión, vulneración de derechos humanos durante las movilizaciones. Es el título del informe presentado este jueves por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Según el organismo, la respuesta del Estado frente a la protesta social ha sido de una brutalidad sin precedentes en la historia democrática del país. Les contamos y profundizamos en ello. Al volver, estamos en Es Noticia. En Noticia Perú, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos presentó un informe sobre los atropellos cometidos por la Fuerza de Seguridad del Estado contra el pueblo en el marco de las manifestaciones contra el gobierno de la presidenta designada Dina Boluarte. Además de los muertos y heridos producto de la represión policial, el documento de 9 puntos denuncia el uso de munición prohibida, como perdigones de metal y balas contra los manifestantes. Igualmente, alerta sobre torturas que incluyen golpizas a ciudadanos detenidos y su exposición al frío sin abrigo. El texto documenta un caso de violencia sexual y otro de fabricación de pruebas para procesar a un civil por supuesto tráfico de drogas. En el informe se responsabiliza al ejército por la masacre ocurrida en Ayacucho el pasado 15 de diciembre y se denuncia que el estado de emergencia y la militarización favorece la violación de derechos humanos. Y lo que veremos a continuación es un ejemplo de ello. Hasta la fecha, cerca de 1000 peruanos han quedado marcados para toda su vida al resultar heridos durante la violenta represión de la policía, también militar, en las últimas protestas en el país. Vamos a conocer a fondo este fenómeno considerado como una violación de derechos humanos. Carlos lleva más de un mes sin poder valerse por sí mismo. El mínimo esfuerzo requiere la ayuda de sus familiares. El 15 de diciembre recibió 2 disparos cuando transitaba por una calle de la región Ayacucho, al momento que el ejército reprimía una manifestación. Para él, está claro quién es la responsable. La señora Dina Boluarte, que tome la conciencia ella misma, ¿no? Que tome conciencia y también ahorita no sé qué espera la señora, ni piensa renunciar a lo que ha hecho todo esto. La señora sigue, todavía quiere estar en este palacio, pero la verdad, la señora ya no debería estar. Igual suerte le tocó vivir a Alex de 20 años, quien ya no podrá jugar más al fútbol en su equipo de primera división. Hoy se siente más que nunca abandonado por el Estado. Ves la historia de nuestro Perú y siempre ha pasado lo mismo, siempre los que tienen plata y los más poderosos hacen lo que quieren con nosotros, los que estamos más lejos.
Y pues como dicen varios periodistas, o sea, mientras las cosas no pasen casi mucho en Lima, no les importa. La desgracia para ambos fue por residir cerca al aeropuerto de Ayacucho. Ninguno de ellos participaban de las manifestaciones. Mi hijo no es un terruco como ellos tildan, mi hijo no es un delincuente, mi hijo es un estudiante. Si ellos dicen que son terrucos, pandilleros, realmente que tienen pruebas ellos para que les tilda, tanto heridos, tanto fallecidos, ninguno son así. Realmente gente pobre es lo que han luchado por la patria. Ninguno tiene antecedente, nada tienen estos jóvenes. Durante 50 días de protestas, la represión ha dejado cerca de 1000 heridos, muchos de ellos postrados en camas y luchando por su vida. Estamos viviendo niveles de represión que no tienen precedentes en la democracia peruana. Hablamos en estos momentos de 57 personas civiles que han muerto durante los 50 días de gobierno, y de ellas 46 han muerto directamente por la represión de policías y militares. Estamos también documentando casos de tortura, incluyendo tortura sexual y un sinnúmero de detenciones arbitrarias, masivas e indiscriminadas. Muchos de los heridos demandan al gobierno se haga cargo de sus tratamientos de salud, ya que no han tenido ningún tipo de asistencia. Jaime Herrera, Telesur, Perú. En este marco se ha registrado otra jornada de protesta en distintas partes del país. En Lima, ¿qué ha pasado? Le preguntamos a nuestro corresponsal Ramiro Angulo. Hola Ramiro, adelante, muy buenas noches. ¿Sigues en las calles? Hola Tatiana, sí, muy buenas noches. Justo hace pocos minutos ha habido un repliegue debido al lanzamiento de bombas lacrimógenas desde las inmediaciones de la avenida Bancay en dirección a la Plaza San Martín. Producto de esto, cientos de personas que han venido manifestándose desde horas de la tarde y parte de la mañana han tenido que retroceder hasta cerca de la Plaza San Martín. Hoy fue una jornada en donde hubo diversas marchas. Una de ellas, la principal, provino desde la Lima Norte, desde la Panamericana Norte, de personas que vinieron de Cusco, Huancavelica y Arequipa y Huancavelica, y que llegaron hoy día en horas de la mañana, luego de un largo viaje, según nos estuvieron informando. Ellos caminaron durante cerca de 3 o 4 horas hasta la Plaza 2 de Mayo y se dividieron en algunos grupos. Uno de ellos se fue por la avenida Alfonso Ugarte y otros vino acá hacia el Congreso de la República, en donde hemos notado que ha habido disparos de bombas lacrimógenas y el repliegue, tal y como lo hemos señalado y tal y como se ha informado en este documento de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que hasta el momento reporta la cifra de 56 personas muertas, 46 de estas producto de la represión, 9 producto de los bloqueos y un policía fallecido, Tatiana. Ese es el informe demoledor, reiteramos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Gracias, Ramiro. Muy buenas noches. Hasta mañana. Gracias, Tatiana. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Jorge Aljovín, es abogado, es analista político peruano, nos acompaña desde Ciudad de México. Jorge, bienvenido. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Un gusto saludarte. Muchísimas gracias. Primero, conocer tu apreciación acerca de esas conclusiones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Perú, entregado hoy en horas de la mañana. Se ha identificado, por allí quiero comenzar, esto es extremadamente grave, el uso arbitrario de la fuerza con 46 ejecuciones extrajudiciales y 912 personas heridas. En efecto, lo que estamos viendo es una brutalidad sin precedentes, como se ha indicado en el propio informe. Tenemos un uso de la fuerza desmedido y lo que se requiere no solamente son investigaciones por parte del gobierno, sino lo que se requiere es la toma de acciones. Pero aquí lo que nos estamos encontrando, y esto ha sido parte del marco de las protestas, es que se requiere de una salida política, pero no una salida de una política tradicional. Y aquí nos estamos dando cuenta que hay una creación de un enemigo interno. ¿Y cuál es este enemigo interno que ha creado el propio gobierno de Dina Boluarte? Ha creado un enemigo interno que es
una desigualdad estructural que se expresa en un racismo, en una estigmatización de los principales grupos que están protestando. ¿Esto qué quiere decir? Que se califica de delincuente, de terrorista, a aquella persona que no piensa como el gobierno. Y entonces me parece que es aquí el gran germen, porque tenemos una sociedad polarizada. Hay dos versiones sobre los mismos hechos. Por un lado tenemos un sector de la derecha que criminaliza este tipo de protestas, y por otro lado un sector de la población que sus demandas son básicamente la renuncia de Dina Boluarte, por otro lado la disolución del Congreso, y en tercer lugar también algo que ya está tomando mucha fuerza, que es la necesidad de una nueva constitución. Sí, Jorge, y en una población que a pesar de esta represión tan brutal de la fuerza pública, de policía en unos casos, de ejército en otras, no deja de manifestarse. Y eso también tiene un significado político y simbólico para el país, incluso para esa derecha que los acusa de terroristas y que los criminaliza permanentemente. Efectivamente, la fuerza que tiene este tipo de protestas es que no han amainado por los días, y que, por supuesto, estas acusaciones de supuesto financiamiento ilegal de estos grupos están muy lejanas de la realidad. Lo que se está demostrando que se trata de grupos que históricamente han sido alejados del ascensor del progreso, y por lo tanto lo que se requiere es una política de alto nivel. Y lo que estamos viendo en el Congreso del Perú es un Congreso que no quiere adelantar las elecciones, que el día de hoy ha estado en una discusión si las elecciones se aprueban para abril del 2024, se busca un adelanto, no hay un consenso, y lo que estamos viendo que ciertos grupos de élite, de la élite peruana, de la élite blanca, de la élite privilegiada, se aferra a los puestos y no está viendo por estas personas que han sido históricamente alejadas de estas políticas de desarrollo. Por eso, Jorge, es tan difícil pensar en este momento una salida desde la perspectiva política con esa misma clase política enquistada, con toda la historia que viene de la corrupción, del narcotráfico, de todo lo que hemos conocido en los últimos 10 años y además en los últimos 5 con 6 presidentes. Es decir, han sido los mismos sectores tradicionales de esa política, aunque hayan cambiado en algunas oportunidades algunos rostros. Pero esos son la mayoría de los representantes, por ejemplo, en el Congreso. Así que, ¿cómo se puede plantear realmente una salida política a esta crisis? Parece que es un laberinto sin salida, porque lo que nos estamos encontrando es que el diálogo está roto. ¿Y qué significa esto? Que se trata de dos posiciones equidistantes que no están permitiendo llegar a un punto en común. Y aquí habría que decir que no solamente se trata de un problema de los últimos 10 o 15 años, sino yo me remontaría mucho más allá. Estos problemas surgen a partir de justamente una constitución, un ordenamiento, un sistema político construido en la época del presidente golpista Alberto Fujimori. Por lo tanto, bajo esas bases, bajo esos cimientos, es imposible construir soluciones de diálogo, porque hay una lógica autoritaria detrás de todas estas posiciones de los grupos de derecha en el Perú. Por lo tanto, me parece que lamentablemente las protestas no van a amainar, no van a cejar, y lo que tendremos es una confrontación cada vez más fuerte que obligarán tarde o temprano a que Dina Boluarte deje el poder y de que el Congreso entienda que también es culpable de esta enorme crisis política, y que yo diría que no es una crisis política momentánea, es una crisis política permanente, y que lamentablemente se puede extender a otros lados de la región porque está caracterizada por una política del no. ¿A qué me refiero con la política del no? Y con esto te lo diría muy claro y muy rápidamente. Se dice que no a una nueva constitución porque los ciudadanos no saben qué es lo que realmente quieren. Se dice que no se puede destituir a Dina Boluarte porque se crearía crisis institucional, y yo no sé si se trata de que no se puede tener una mayor crisis institucional. Por otro lado, se dice no se puede adelantar las elecciones, y lo que nos encontramos es que tenemos más recrudecimiento de la violencia. Por lo tanto, esta política del no
es una política cupular y reitero, es una política que busca defender los intereses de unos pocos que están centralizados en Lima y no en todo el Perú. Enquistarse en el poder, mientras que hemos visto un pueblo que con tal nivel de valentía sale, se protesta y se expresa todos los días desde hace 20 días, valga la redundancia. Muchísimas gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hasta luego. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Siria, una astronómica cifra en recursos naturales ha robado Estados Unidos al país. Lo denunció el embajador sirio ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Son 100.000 millones de dólares hurtados durante los años de invasión y guerra impuesta. Lo analizamos al volver. Estamos en Es Noticia. Sigan con nosotros. En Noticias Siria, el gobierno de esta nación denunció ante la ONU que desde el inicio de la invasión, además del ilegal bloqueo, Estados Unidos ha saqueado 100.000 millones de dólares de sus recursos naturales. Vamos a revisarlo. El embajador sirio ante la Organización de las Naciones Unidas, Bassam Sabak, denunció durante una sesión del Consejo de Seguridad que las políticas equivocadas de Estados Unidos han ocasionado una desestabilización general y como consecuencia se ha destruido el desarrollo alcanzado durante décadas en la nación. Asimismo, condenó la presencia de tropas militares extranjeras, especialmente las del ejército norteamericano en su territorio. El diplomático señaló que esa ilegal presencia resulta una amenaza para la integridad territorial y la unidad del pueblo sirio. Según la ONU, el conflicto a partir de su inicio envió a la pobreza extrema a 6 de cada 10 ciudadanos sirios, que además han padecido el aumento de los productos de la canasta básica hasta en un 100%. Las sanciones ilegales de Estados Unidos impiden la correcta atención hospitalaria, no solo por el deterioro de las instalaciones físicas, sino por las restricciones en la importación de equipos médicos y medicinas. Entramos con el análisis, para ello nos acompaña Nicola Chadwan, él es analista internacional, experto en asuntos de Oriente Medio, nos acompaña desde Valparaíso, en Chile. Nicola, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana, un agrado saludarte. Muchísimas gracias. 100.000 millones de dólares denuncia el gobierno de Siria ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de robo por parte de Estados Unidos y sus aliados, la mayor parte de ellos en petróleo, para hablarlo de manera concreta. Esto debería ser un tremendo escándalo internacional y pues la verdad es que de esto muy poco se ha reaccionado en esa llamada comunidad internacional. ¿Cuál es su análisis? Bueno, la verdad que la mal llamada comunidad internacional es ciega, sordo y muda cada vez que se trata de mirar los crímenes que comete el Estado norteamericano en los países del tercer mundo. En el caso de Siria, la verdad que está hablando directamente del robo de petróleo, gas y también, ojo, el robo del trigo y los productos del agro para evitar que el Estado sirio pueda normalizar el abastecimiento de alimentos a la población. Sin considerar, Tatiana, los cientos de miles de millones de dólares del daño que le ha provocado a Siria producto de la guerra, donde Estados Unidos arma, entrena y financia a los grupos terroristas en Siria. O sea, el daño es gigantesco. Y la comunidad internacional obviamente es un observador ciego, ¿no? Ve esto y lo que piensa es
al final de cuentas, Estados Unidos, Nicola, se salió con la suya porque no logró derrocar al presidente Bashar al-Assad. Hubo un pueblo, además, muy firme que lo evitó y lo acompañó con distintas expresiones, desde las calles y también en las urnas. Pero al final de cuentas, se ha producido todo un expolio de los recursos que son del pueblo sirio. Exactamente, Tatiana. Tú muy bien lo has dicho. Estados Unidos no logró cumplir su objetivo en Siria, ni en ninguno de los países de Asia Occidental donde Estados Unidos intentaba saquear, pero de forma masiva, los recursos de esos países. Porque si tú observas, cada vez que Estados Unidos mete las manos en algo, es en los países donde hay petróleo. Imagínate que en Siria ellos han robado $100.000 millones. ¿Te imaginas, Tatiana, y perdona que me traslade de continente, si esas garras norteamericanas hubieran caído en Venezuela, el país que tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, si hubiera caído en manos norteamericanas, si la revolución venezolana hubiera sido débil, o si los traidores, con Juan Guaidó a la cabeza y toda esa camarilla de usurpadores y gente que sabemos perfectamente que se han aliado con una potencia extranjera para dañar a su propio país. Si ellos hubieran permitido que Estados Unidos le echara el guante al petróleo venezolano, imagínate si en Siria han robado $100.000 millones. Entonces esta es una política que tiene Estados Unidos para arruinar los países, provocar revoluciones internas, provocar golpe de Estado y apropiarse del control de esos países, como lo vemos, en Perú, ¿no? Que cuando el presidente Castillo anunció que no iba a renovar las concesiones de explotación minera a las compañías norteamericanas, bueno, pues bien, mira lo que está pasando en Perú. Es una política del imperialismo, es una política de Estados Unidos que desgraciadamente la mal llamada comunidad internacional, como digo y repito, se hacen los ciegos, sordos y mudos ante los crímenes que comete el imperialismo. Y se replica esa fórmula, esa estrategia a través de las décadas en distintas partes del mundo, en particular en nuestro sur global, lamentablemente. Nicola, ¿cómo funciona esto para tratar de comprenderlo? Sacan de manera ilegal, en este caso volvemos por supuesto a Siria, a su petróleo, a sus recursos naturales, y salen a través de un mercado absolutamente ilegal. Pero quien lo compra sabe que ese es parte de un mercado ilegal. ¿Cómo funciona esa ruta? Hay dos rutas. La primera, la complicidad con los servicios de inteligencia personal de gobierno de Turquía, donde por ahí sale una enorme cantidad de petróleo sirio, y por otro lado, el petróleo que ellos llevan al Kurdistán para tratar de desarrollar en el Kurdistán lo que ellos denominan este nuevo Estado kurdo en la República de Rojava, y todo ese sector que es sirio, que no es ni de Estados Unidos, ni es de la Unión Europea, ni es de Turquía, es sirio. Para despedirte con respecto al tema del Kurdistán, es un asunto muy delicado porque además tiene profundos hechos históricos y en algunos momentos un pueblo extremadamente sufrido. ¿Cuál es la correlación? Ya en este momento estamos hablando de más de una década de una invasión y luego de una guerra interna a la que han sometido al pueblo sirio y en esta lucha además contra el terrorismo internacional. Bueno, mira, primero aclarar algo. En el Kurdistán, las fuerzas revolucionarias kurdas están siendo perseguidas tanto por Turquía como por Estados Unidos y sus aliados occidentales, ayudados por los propios reaccionarios al interior del pueblo kurdo. No es todo el pueblo kurdo. Eso es lo primero. La correlación de fuerza aquí al respecto está favoreciendo lentamente a lo que se denomina el Frente de Resistencia en Asia Occidental, liderado por este gobierno digno, este gobierno tremendamente progresista y de una, digamos, entereza moral, ética y revolucionaria como es el gobierno de Irán. Irán en este momento se ha constituido en la primera línea de batalla en contra del imperialismo, no solo en Asia Occidental,
en el mundo entero. Y unido al apoyo de Rusia, al apoyo de China, se han podido detener todos estos planes malignos que pretendía imponer Estados Unidos en la zona. Yo creo que en Asia Occidental, unido a lo que pasa en Ucrania y a la pérdida progresiva del patio trasero de Estados Unidos, que ellos denominan patio trasero, ¿no? América Latina, nosotros vemos que la correlación de fuerza a nivel mundial está trasladándose a un mundo multipolar, y aquel mundo unipolar ya está en el ataúd hace unos pocos meses, pero afortunadamente para la humanidad, para siempre, Tatiana. Lo cual no deja de ser extremadamente peligroso. Con esto te despido, recordar solamente con toda seguridad, sé que lo has visto, la declaración de la jefe del Comando Sur del Pentágono para nuestra América Latina, y lo que ha dicho es que vienen, porque es un asunto de su seguridad nacional, por todos los recursos naturales de nuestro continente. Muchísimas gracias, Nicola, muy buenas noches. Gracias a ti, Tatiana, que estés muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Me despido de ustedes. Un placer. Nos ponemos punto final a Es Noticia. Hasta mañana, sigan con nosotros.